Muy buenos días a todos y feliz viernes 22 de diciembre, en el día de la lotería y también de por resaca electoral de Cataluña, de las elecciones que hubo ayer aquí en Cataluña y que dejaron las cosas un poco como ya estábamos antes de las elecciones. Por lo tanto, aquí seguimos en el episodio número 36. Aún no se ha cantado el gordo de Navidad en estos momentos. Por lo tanto, esperemos que cuando ya publiquemos este vídeo de que unas horas ya lo sepamos todos y os deseo mucha suerte a todos, que tengáis un buen sorteo y todos aquellos que habéis jugado, pues que tengáis la máxima suerte posible. Más allá de eso, también desearos a todos, pues evidentemente, una feliz Navidad y que paséis estos días de descanso y de celebración con los vuestros y que podáis dedicaros también a descansar, a estar un poco mejor y a coger muchas fuerzas ya para acabar este pequeño tramo que nos queda del año y empezar el 2018 con muchísima energía, que es como lo vamos a hacer aquí también desde el canal de YouTube de Campaña Abogados. En este vídeo de hoy vamos a contestar a las preguntas que que ha ido formando la gente durante estas últimas semanas. Y también comentaros que este episodio de este miércoles del podcast no se hizo, se hará la semana que viene, que será el último del año. En este episodio lo que vamos a hacer es contestar preguntas y ya en 2018 iniciaremos los nuevos episodios los miércoles con las novedades que introdujimos ya, que se comentaron en episodios anteriores del podcast de misderechos.com. Entonces, ya sin más dilación, vamos a entrar a las preguntas que nos habéis formulado esta semana. La primera pregunta nos la hace Simo Pérez, que es una pregunta que nos quedó de la semana anterior y nos decía: tengo trastorno depresivo y obsesivo, ¿tengo derecho a una pensión o alguna clase de ayuda? Esta es mi pregunta. Muy bien, Simo, pues lo primero que deberíamos saber para que tuvieras derecho es el cumplimiento de los requisitos jurídicos para poder obtener una pensión de incapacidad. Y como decimos siempre, necesitaríamos saber tu edad, el tiempo que has cotizado a la Seguridad Social y también pues saber en qué situación te encuentras, si estás de alta, si estás en situación asimilada al alta, es decir, si estás cobrando el desempleo, si estás cobrando algún tipo de subsidio, si estás inscrito como demandante de ocupación, si estás de baja médica pero tienes un contrato de alta efectivo. Entonces, también saber cuál es tu situación laboral, eso sería importante para poder determinar si cumples o no los requisitos. Una vez sepamos esto, situación legal, años cotizados y cuál es tu edad, te podríamos decir si cumplen los requisitos para poder solicitar una incapacidad laboral a nivel jurídico. Y luego estaría el tema médico. Como siempre decimos, en este caso es importantísimo el informe de tu especialista, de tu psiquiatra. En este sentido tendrá que decir el tipo de trastorno depresivo que padeces, si es grave, si es moderado, si es leve, y aquí será muy importante pues el tratamiento médico que tengas, el seguimiento que hagas con este psiquiatra y cuánto tiempo llevas. En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, que también dice que padeces, pues será lo mismo, pues que en ese mismo informe, pues el psiquiatra que te lleva, pues también hará constar pues toda la exploración psicopatológica que te hará y dirá todas las limitaciones que tienes. En base a eso se podría valorar, pues entonces, cumpliendo esos requisitos legales que te decía antes, si puedes o no solicitar una incapacidad laboral. Esto en cuanto a la incapacidad laboral contributiva. En cuanto a alguna otra prestación o ayuda, sí que podrías cobrar una pensión no contributiva por invalidez si tuvieras un grado de un 65% o más de discapacidad. Para tramitar esto, pues es lo mismo, lo que necesitas son informes médicos, ¿de acuerdo?, de tu especialista, pero ya no necesitas cumplir estos requisitos legales que te comentaba antes a nivel de cotización, edad, situación laboral, etc. Lo que sí que necesitas cumplir como requisitos es que una vez tengas este 65% de discapacidad acreditado y reconocido por la comunidad autónoma de la que seas residente, es importante tener en cuenta que no debes superar una serie de ingresos. Te voy a dejar un enlace en la contestación a esta pregunta, en los detalles del vídeo, en los que podrás ver cuál es el límite de ingresos máximos que puedes tener para cobrar este subsidio que te digo por una prestación no contributiva por invalidez, ¿de acuerdo? Lo hemos tratado también en otros vídeos, también puedes ver otros vídeos en los que se explica un poco más a fondo lo que es esta prestación no contributiva de invalidez, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, pues como siempre hacemos, nos contestas otra vez diciendo cuál es tu edad y cuál es tu cotización y tu situación laboral,
miramos estos requisitos a ver si cumples para la prestación contributiva y si no, también pues tendrías que mirar esto de la prestación no contributiva, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengas, Simo, también nos lo dices y lo volvemos a ver si hace falta en cualquier episodio posterior. Vamos con otra pregunta, nos la hace Inés Palacios y nos dice lo siguiente. Me parecen muy interesantes los temas que tratan y me pregunto si las soluciones que brindan son aplicables en Colombia, pues tengo una situación laboral que me gustaría consultar. Bueno, pues lo primero de todo, Inés, muchas gracias por los ánimos que nos das y las soluciones que proponemos. Hemos de decir que las soluciones legales, los consejos que damos desde aquí son aplicables solo a España, no a Colombia. Sin embargo, otras consideraciones que hacemos a nivel de requisitos médicos y demás, entiendo que serán igual para Colombia. Es decir, una cosa son los requisitos necesarios para causar una pensión en España o en Colombia, que evidentemente cada ordenamiento jurídico será distinto, pero lo que son los criterios científicos legales, los criterios médico-legales serán siempre los mismos. Entonces, cuando se dan incapacidades laborales tanto en España como en Colombia, cuando se trata de casos graves, entonces en la medicina pues sí que sea lo mismo. Por lo tanto, algunos de los consejos que damos a nivel de cómo se debe utilizar una serie de informes en relación con una patología concreta, pues eso sí que te puede ayudar y seguramente sería útil en tu caso. Si, insisto, que todo esto lo deberías ver también con algún colega de Colombia, evidentemente. Nosotros hacemos aproximaciones y tanto lo que decimos aquí como lo que se puede decir para las personas que nos ven en Colombia o en general en toda Sudamérica, pues también siempre deben ser confirmadas luego, evidentemente, en cada caso en concreto con un especialista, con un abogado o con un doctor, como le llamáis ahí en Colombia, también que os pueda asesorar. Muchas gracias y saludos, evidentemente, como siempre, a todos aquellos que nos veis desde Colombia. Vamos con otra pregunta, nos lo hace José Luis García Martínez y nos dice lo siguiente. Buenas, mi nombre es José Luis, vengo sufriendo una enfermedad profesional desde el año 2014, del túnel del carpo bilateral operado por la mutua, y no ha ido mejor, y la mutua se lava las manos. También he sido intervenido por la Seguridad Social de atrapamiento del nervio cubital en el lado derecho. Por cierto, soy mecánico de automoción. ¿Qué se puede hacer si no puedo realizar mi trabajo al 100%? La mutua me dice que cambie de oficio, pero no es fácil decirlo. Por otro lado, me temo que no dure mucho más en la empresa, la cual vengo trabajando en ella desde el año 1997. ¿Se podría pedir algún tipo de incapacidad por dichas enfermedades? La cual el INS reconoce como enfermedad profesional y si, como me temo, me despidieran, ¿qué podría hacer? ¿Tendría derecho a reclamar dicha incapacidad? ¿Qué puedo hacer ante la actitud de la mutua, la cual no está por la labor, que en su caso debiera de darte una asistencia al paciente, sino que la actitud tomada es simplemente económica? Un saludo, José Luis. Pues bien, en este caso, José Luis, decirte lo siguiente. Por el tema de los túneles carpianos, ¿no? Lo que se conoce como el síndrome del túnel carpiano, que es este dolor en las manos y demás, teniendo en cuenta que eres mecánico de automoción, sí que es una enfermedad que se puede reconocer como enfermedad profesional, ¿no? Entonces, en este caso, lo que debe tenerse en cuenta y es importante es que debería mirarse cuál es la afectación. Si es severa y te han intervenido en varias ocasiones, pues entonces se entiende que sí que puede dar lugar a incapacidad laboral, en tu caso una total para tu profesión habitual de mecánico. Es importante tener en cuenta esto, porque normalmente los síndromes del túnel carpiano se pueden operar de una forma muy sencilla y esa intervención suele funcionar. Es una intervención que es ambulatoria, se va un mismo día a operarse y ese mismo día se va a casa, no quedas ni ingresado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay casos complicados, este túnel carpiano que os comento, que pese a haber sido intervenido en varias ocasiones, pues sigue ese dolor, sigue esa limitación y no se soluciona el problema. Entonces, en esos casos sí que se puede solicitar. Me haces varias preguntas aquí. ¿Qué es lo que hago si la empresa me despide por este motivo? Pues contra ese despido puedes reclamar diciendo que no estás de acuerdo contra ese despido, evidentemente, y contra la empresa, ¿de acuerdo? Diciendo que tú sigues seguir trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, si tú entiendes igualmente que ese despido es correcto y no puedes trabajar, la empresa a lo mejor te despide por ineptitud sobrevenida.
¿Eso qué quiere decir? Pues que no puedes hacer tu trabajo y que por lo tanto entienden que no es culpa tuya, pero que tienes una falta de capacidad para hacer tu trabajo. Entonces ese despido es indemnizado, no es como un improcedente, pero te pagan 20 días por año con un máximo de una indemnización topada en una anualidad de tu sueldo. Y ese ineptitud te puede servir para la incapacidad. Eso luego lo que haces es presentar la incapacidad y es una prueba más que puede ayudar a que te reconozcan una incapacidad permanente. Pero ahí te diría que lo más importante es lo que te pueda decir el informe que tú tengas de pues, el especialista que te lleve. En ese informe el especialista pues, debe hacer constar la situación y a partir de ahí pues, solicitar una incapacidad laboral en el caso que sea así. Si la empresa igualmente te despide desde la situación del paro o estando inscrito como demandante de empleo, puedes solicitar la incapacidad permanente, por lo que no debes sufrir. Si la empresa te despide, pues podrías estar en el paro y tramitando a su vez la incapacidad laboral hasta que te la reconocieran. Entonces, nos dices el tema de la contingencia de que si la mutua se lava las manos, no quiere asegurarte, bueno, no te quiere hacer el tratamiento y demás. Entonces yo lo que te diría es, lo que tienes que hacer en estos casos es, si la baja médica te la dan por enfermedad común, cuando vayas al médico de cabecera, porque la mutua te dice que esto no es cosa suya, puedes solicitar al médico de cabecera que inicie lo que se llama un proceso de determinación de contingencias. Entonces, en este proceso de determinación de contingencias, lo que harían sería derivarte al ICAM y el ICAM, el Tribunal Médico en Cataluña, lo que haría sería valorar si esa lesión tiene un origen laboral o no. Si tiene un origen laboral, entonces sería la mutua la que tendría que hacerte la asistencia y la que tendría que pagarte la baja, no la Seguridad Social. ¿Qué dicen que no? Pues es por enfermedad común. Puedes solicitar la incapacidad tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional. Sin embargo, las diferencias son mínimas. La más importante es que la mutua tiene más recursos y es más difícil por enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Entonces, se ha de valorar bien el caso y esto yo lo que te recomendaría es, como en la primera pregunta cuando hablábamos con Simo, que lo veas con tu abogado, que se estudie bien el caso y ver si es posible o no solicitar esa determinación de contingencia y si te vale la pena, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los requisitos, pues lo que hemos comentado antes, también debería valorarse no solo el tema médico también, sino que cumplan los requisitos legales. Por el tiempo que se está cotizando y trabajando y demás, pues evidentemente parece ser que sí que podría solicitarla. Por lo tanto, espero, José Luis, que te quede clara la respuesta. Si tienes alguna duda más, queremos que aclarar algún concepto o lo que sea, pues nos lo dices y lo volvemos a comentar. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Josué y nos dice lo siguiente. Hola, soy Josué. Gracias, Jorge, por contestar a mi pregunta. Gracias a ti. Os quería comentar mi caso. Hemos ganado un juicio contra la empresa en el que el juez declaró la nulidad del despido obligando a la empresa a reincorporarme y a abonarme los salarios de tramitación, pagándome a razón de 69,66 euros día. Pues ese era el salario diario a efectos de despido, incluida prorrata de pagas extras. Los salarios de tramitación se me abonaron, pero al reincorporarme en la empresa, los meses posteriores no me reconocen ese salario, sino que se acogen a convenio, pagándome un salario inferior. Mi pregunta es, ¿debo hacer una reclamación de cantidad? Muchas gracias por 23, un saludo. Muy bien, Josué, pues eso sería así. Evidentemente, yo lo que te recomendaría es que el caso lo mires con tu abogado, con el grado social que te llevó el despido, pero lo que no tiene sentido es que si tú tenías reconocido un salario a nivel del despido, que ahora te digan que te aplican el convenio, porque evidentemente eso sería una modificación sustancial de tus condiciones de trabajo, porque el salario no te lo pueden modificar la empresa de forma unilateral. Dicen, no, es que el convenio colectivo dice no. Si tú tenías reconocido un salario, pues cuando tú te reincorporas, cuando la empresa te reincorpora al trabajo después de este despido que se ha declarado nulo, lo que te tienen que pagar a ti es exactamente lo mismo que venías cobrando antes. No te pueden pagar menos, porque eso evidentemente es totalmente injusto y está fuera de la ley. Y para poder modificar el salario, esto se debe hacer con un procedimiento que es de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque el salario es una parte esencial, evidentemente, del trabajo, y que si hay esa modificación, pues te deberían hacer un procedimiento y te podrían pues indemnizar con 20 días por año trabajado. Si tú no estuvieras de acuerdo, podrías optar a eso. Pero ellos tendrían que justificar por qué hay esa modificación salarial. Y si no, sería un despido improcedente también. Por lo tanto, yo lo que te diría es que solicites, que reclames ese salario, sin perjuicio de lo que te decía antes, que
te pongas en contacto con el abogado que te ha llevado el asunto o el abogado social para que, ya te digo, te pueda asesorar un poco mejor. Si tienes cualquier duda, pues también insisto en que nos la preguntes y aprovecho para pedirte que también nos digas cómo te ha ido con esa reclamación y que más adelante nos puedes decir si ha salido bien, si lo has hecho, si no lo has hecho, qué ha dicho la empresa, etcétera, y así lo podemos compartir con la audiencia también, que mucha gente también se puede encontrar en casos como el tuyo. Muchas gracias por esa pregunta. Vamos con un par de preguntas más que nos quedan. La penúltima nos la hace Eficio Serrano y nos dice lo siguiente. Hola Jordi, en el vídeo 4 o 5, no recuerdo bien, os expliqué mi caso. Soy Eficio, hace 5 años que no trabajo por taquicardias, arritmias y de depresión mayor. El primer año cobraba 99 euros semanales, me hicieron una revisión el ICAM y pasé a cobrar el 100%, 1.300 euros. Al año siguiente volvieron a llamarme y me dijeron que me veían bastante mejorado. Los especialistas me quitaron con los fármacos las taquicardias. Aunque sigo tomándome 2 pastillas y 13 pastillas antidepresivas y me bajaron la pensión 742 euros. Cogí una abogada y fuimos a juicio el 8 de noviembre llevando los informes de la psiquiatra y del especialista en nefrología. Y le dieron la razón al ICAM, aunque la doctora de ellos solo dijo que no veían causa y que había mejorado según informes presentados. También la psiquiatra me ha puesto a una psicóloga. ¿Puedo pedir el 21%? Han pasado los 56 años, tengo 57. Perdona que me haya alargado, pero estoy un poco mal, no creo que mi abogada se haya esforzado mucho, me cobró mucho dinero sin tener en cuenta mi situación y siendo yo el que fuera a todos los médicos, ella ni se molestó de hablar con ninguno. Por favor, perdona el largo, felicidades y felices fiestas. Ya tengo 36,8 años cotizados. Pues gracias, Eficio, y felices fiestas también a ti. Vamos a ver, lo que nos comentas es lo siguiente. Tenías una incapacidad permanente absoluta, cobrabas 1.300 euros, al año te revisaron esa incapacidad permanente absoluta y te la redujeron a una total. Entonces cobrabas el 55%, ¿no? Pasaste de estos 1.300 a 724. Con una abogada fuiste a juicio y entiendo que perdiste el caso y te quedaste con este 55%. Entonces nos preguntas si puedes solicitar el aumento del 21%, nos dices. En este caso no es el 21%, sino que es el 20%. No sé si será a lo mejor un error tipográfico, que con el móvil o con el teclado quizá te equivocaste, pero sí que lo puedes pedir, Eficio, si no estás haciendo ningún otro trabajo y cobrabas el 55%, lo podías pedir no ya desde los 56 que decías, sino que a los 55 años se puede ya solicitar ese incremento del 20%, ¿vale? Para pasar de cobrar del 55 a el 75%. Es un 20% que se puede solicitar y lo puedes solicitar ya mismo lo puedes hacer, porque si no lo solicitas de oficio la Seguridad Social no te lo va a reconocer, por lo tanto, si no estás teniendo ningún otro trabajo, lo puedes solicitar, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la valoración de si estás aún mal y demás, también que sepas que puedes solicitar la revisión de grado. Si tú ves que esencialmente por este tema psiquiátrico que nos comentas, ves que has empeorado de oficio y tienes informes de psiquiatra que lo puedan demostrar, pues yo te diría que vayas a buscar la absoluta. Puedes esta revisión de grado de la total y vayas a buscar esa absoluta que ya tenías reconocida en el pasado. Por lo tanto, lo suyo sería también que estudiaras a ver los informes médicos, a ver, consulta también con el psiquiatra, ver qué es lo que te dice y a partir de ahí, si lo ves posible, pues que solicites de nuevo esa revisión de grado y vayas a buscar esa absoluta que probablemente merezcas en tu caso, ¿de acuerdo? Si tienes cualquier duda, como siempre, Eficio, pues nos la vuelves a formular. Ya nos habías hecho una pregunta en el vídeo 4 o 5 y nos has ido siguiendo hasta ahora, ya vamos 36. Por lo tanto, muchas gracias por ese seguimiento que nos has hecho. E insisto, que nos digas a ver si solicitas ese incremento, si lo puedes solicitar de forma fácil, si has tenido alguna duda o lo que sea, pues nos lo dices. Te lo van a conceder sí o sí. También espero que nos lo puedas decir cuando lo tengas. Y si algún día pues se dan esas circunstancias, insisto, antes de los 65 años, de que vayas a peor, que esperemos que no, y solicites esa absoluta, pues a mí que nos lo comentes y nos digas cómo vas yendo en ese procedimiento. Y ahora ya sí, la última pregunta nos la hace Fran García y nos dice lo siguiente. Buenos días y felicidades. Felicidades a ti también, Fran. Soy Juan y me han dado una IPT, una incapacidad permanente total,
podrá ser revisable en noviembre de 2019 por enfermedad común. Me colocaron una prótesis de cadera izquierda, pero estoy en lista de espera para operar de la cadera derecha para noviembre de 2018. Trabajaba de limpiador de hotel. Mi pregunta es, si no me llaman, ¿puedo estudiar la incapacidad absoluta para cuando esté operado con prótesis de las dos caderas? Gracias. Bien, en este caso te digo que sí que puedes solicitar la revisión por agravación, pero la tienes que pedir no cuando te intervengan, sino esperarte hasta 2019. Sin embargo, es difícil, que aunque tengas prótesis de las dos caderas, te den una incapacidad permanente absoluta. Para que te la den, necesitas que una de estas dos opciones, o ambas, si puede ser, que una vez te hayan intervenido y hayas hecho la rehabilitación de esta segunda intervención, tengas informes del neurocirujano o del COT en el que te pongan que en esta operación que te hayan hecho te digan que no puedes andar más de 100 metros o que no puedes estar sentado. Evidentemente te han dado una incapacidad permanente total para esta profesión porque no puedes estar mucho rato de pie, no puedes estar mucho rato arriba y abajo, agachándote, haciendo esfuerzo, etc. Eso es evidente y que aunque te intervengan seguirá estando esa limitación. La cuestión está en determinar si te vas a poder hacer desplazamientos hasta el lugar de trabajo o desplazamientos cortos, es decir, si claudicas a distancias cortas, si pese a que puedas ir con ayudas técnicas, es decir, con muletas o con algún bastón o demás, pues puedes desplazarte, pero si ese desplazamiento pues a los 100 metros tienes que parar porque no puedes andar más, pues eso podrá ser un hecho que podría darte la absoluta. O si tampoco puedes estar mucho rato sentado, también te podrían dar la absoluta. Es decir, si tú cada cuarto de hora o cada media hora o cada 3/4 de hora necesitas sentarte porque tienes dolor por estar sentado y tienes que ir alternando, pues la jurisprudencia también entiende que te tienen que reconocer una incapacidad absoluta. Pero solo en estos dos supuestos, que no se dan en todas las personas que tienen prótesis total de caderas o que tienen prótesis en una cadera y en la otra, ¿de acuerdo? No se da en todos los casos, en algunos sí y la mayoría son los menos. Hay gente que tiene esas dos prótesis, sigue teniendo limitación para trabajos de esfuerzo físico, pero sí que pueden hacer trabajos más sedentarios y demás. Por lo tanto, te diría aquí, Fran, que lo suyo es que te esperes a que te operen la otra cadera, que pases la rehabilitación que tienes que pasar de esa cadera y que cuando ya estés totalmente rehabilitado, se valoren ahí las secuelas de si te pueden o no reconocer una incapacidad permanente absoluta. Insisto, hasta noviembre del 19 no podrías hacerlo porque el diagnóstico de la cadera derecha, creo que es la que dices que te han de hacer, sí, el diagnóstico de la cadera derecha ya lo tenías y como ese diagnóstico ya está en la resolución de la revisión de grado, te tienes que esperar sí o sí hasta noviembre de 2019. Como siempre también, hemos dicho todo el mundo, si quieres irnos explicando también en esas fechas pues cómo estás, qué situación tienes y si al final presentas esa revisión de grado, pues estaremos encantados de escucharte y de que puedas compartirlo con toda la audiencia. Pues hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos. Estoy muy contento ya de que hemos llegado a esta parte del año con muchas preguntas, con mucha gente que hemos podido ayudar, con el honor de poder ayudar a mucha gente y compartirlo y de que, como habéis visto ya, que se hagan preguntas incluso de fuera de España e intentando ayudar a un número de personas más grande posible. Por lo tanto, como siempre, os pido aquí también, antes de acabar el vídeo, que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta, que lo compartáis y que ayudéis a que vayamos creciendo cada día más. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una feliz Navidad, unas felices fiestas con vuestra familia y nos vemos el viernes que viene, que será el último vídeo de 2017 en el que vamos a despedir al año. Muchas gracias y feliz Navidad.